vamos intentando decir, no, si es que esto es una enfermedad, pues debe haber un tratamiento para esta enfermedad. Y ahí, Pablo, vamos a empezar a ponerte en aprietos. Bueno, intentar ponerte en aprietos. Porque realmente, ¿cómo se puede enfocar este tratamiento de la obesidad? ¿Y qué quiero decir, no? Porque claro, uno dice, tratamiento de la obesidad es comer bien, hacer ejercicio y ya está. Pero realmente sí se trata la obesidad. A ver, eso es tan válido. La situación es la siguiente. Cualquier persona que tenga o no tenga algún estudio de tercer, cuarto, quinto nivel, en lo que sea, sabe que o puede darnos ese consejo. Un paciente llega y lo menos que quiere escuchar es lo que le diga la persona que cuida los autos, el mesero, el ingeniero, el arquitecto, porque todos saben eso. Entonces, ese es como el speech que maneja toda la gente, ¿no? Ah, sí, come bien y hace ejercicio. Mi hermano, si es que fuera así de sencillo, yo no tuviera trabajo. Entonces, la situación obviamente va mucho más allá. Son situaciones, como ya habíamos dicho, sociales, culturales, biológicas, psicológicas y psiquiátricas, genéticas. Entonces, de verdad es un tema complejo. Y lo importante, y es por eso que yo me decanté por esta alta especialidad de la endocrinología, que la verdad no sabemos tratar el peso. O la mayoría de las personas no sabe tratar el peso porque todos dan ese mismo consejo. Ah, mire, tiene que bajar de peso. Sí, sé que tengo que bajar de peso, ¿no? ¿Cómo? Coma bien y haga dieta y haga ejercicio, ¿no? Entonces, la situación va más allá de eso. Lo primero que yo siempre hago es un interrogatorio que es extenso. Los pacientes que están conmigo, pues saben, la primera consulta tiene que ser al menos de 1 hora, en donde llegamos a ver cuáles son las raíces del problema. El momento en que nosotros encontramos las raíces del problema, podemos hacer una estrategia terapéutica, pero una estrategia terapéutica que sea integral. Lamentablemente, los pacientes que llegan conmigo han pasado por 10 nutricionistas, 5 endocrinólogos, han pasado por Herbalife, OmniLife, uña de gato, chancapiedra y todas las cosas que ustedes... Todas las cosas que ustedes... Yo he visto atrocidades, dietas del brócoli, dietas del helado, dietas de la pizza, que de verdad... de verdad la gente busca un tratamiento, pero es difícil encontrarlo. Entonces, sin duda, si pudiéramos hacerlo algo como sencillo, lo primero son los cambios positivos en el estilo de vida. Dentro de los cambios positivos en el estilo de vida tenemos la alimentación saludable. Yo no hablo de dietas, hablamos de un plan de alimentación que sea individualizado para el paciente. Hablamos de la parte del ejercicio, que igual tiene que ser individualizado. Todos los pacientes que llegan a la consulta pues salen con su prescripción de ejercicio, porque no es solamente decirle vaya a hacer ejercicio, se tiene que hacer una estrategia de ejercicio para el paciente, ¿no? No va a ser igual una persona que pese 70, 80 kilos que una persona que pese 112, ¿no? O sea, si es que yo le pongo a la persona de 112 kilos a hacer ejercicio, pues se me va a fracturar, se me va a luxar, se me lesiona y se queda hasta allí, otra barrera para el tratamiento. Entonces, sin duda, los cambios positivos en el estilo de vida tienen que ir también la parte del tratamiento de las enfermedades que están dentro del espectro, cuestiones de hígado, cuestiones de insulina, cuestiones de diabetes, de lípidos y todo lo que tiene que ver con eso, pero también hay que hacer un tratamiento del peso. Las estrategias positivas en el estilo de vida tienen una efectividad de una reducción entre el 5 y el 15% del peso. Es decir, una persona que tenga 100 kilogramos de peso puede bajar hasta 95 o hasta 85 kilos y no más. No hay otras formas. Habrá, sí, personas que lo hagan más, otras que lo hagan menos, pero el promedio es de eso. 5 a 15% de estrategias de cambios en el estilo de vida tienen esa efectividad. De ahí, aparte de, si es que nosotros logramos verla a la obesidad como una enfermedad, pues sabemos que necesitamos, aparte de eso, terapia, ¿no? Y van a haber terapias
farmacológicas, es decir, con medicamentos, o terapias quirúrgicas, que aquí tenemos pues, al experto, a Agustín. Entonces, a día de hoy tenemos varias estrategias farmacológicas, es decir, varios medicamentos que nos ayudan en el manejo del peso. Siempre les digo a mis pacientes, no todos los pacientes necesitan medicamento y no todos los medicamentos son para todos los pacientes. Es por eso que la valoración inicial es tan importante en este tipo de manejo, ¿no? Y hay muchos pacientes que pues sin duda necesitan estrategias quirúrgicas, pues, ¿no? Y ni todos los medicamentos son malos, ¿no? Porque también hay una tendencia ahorita a satanizar un poco, sí, a estigmatizar este grupo de medicamentos, que está tomando un medicamento para bajar de peso indicado por un profesional, inmediatamente le dice cuidado, eso trae reacciones adversas, eso te va a dañar cualquier órgano. O por el contrario, estás haciendo trampa. Ajá, okay. Es ese estigma de que trampa. A un paciente que usa medicamentos para la diabetes, ¿cómo le vas a decir que está haciendo trampa? No está haciendo trampa. Con fármacos cualquiera. Exactamente, esos son varios de los comentarios. O lo quiero hacer de forma natural. Son varias cosas que de verdad son mitos y que pues ventajosamente estos espacios para quitar esas barreras y esos mitos, ¿no? Y voy a entrar un poquito más adelante con el tema de los fármacos y más aún también de la cirugía. Solo quiero ahí acotar algo, Daniela. Yo te lo digo desde la perspectiva personal. A veces me sucede, ¿no? Que me dicen y me van a matar mis suegros por esto, pero dicen los abuelos están para malcriar y los papás para criar, ¿no? Resulta que dele chocolate, dele esto, pero ¿cuál es la importancia que nuestros hijos aprendan esos hábitos, ¿no? O sea, desde pequeños, el tipo de alimentación, y obviamente la pregunta es fármacos para reducción de peso dentro de la edad de pacientes que tú manejas, ¿cómo sería el abordaje? Bueno, en la primera pregunta, es muy común acá y bueno, en muchos lugares que los abuelos les ayudan a los papás con el cuidado de los hijos. Entonces, muchas veces llegan a mi consulta y me dicen, doctora, no sé qué hacer, yo sé que mi hijo debe comer de manera saludable, pero los abuelitos no le gusta todo que se cumple, llore. pero llegan donde los abuelitos. Eso, y digo, ¿y cuántos días va donde el abuelo? Todos los días, almuerzo y merienda ahí. Entonces, está comiendo dos de las comidas principales donde los abuelos. Entonces, aquí es un tema difícil, pero siempre les digo, a ver, tráigale a la abuelita a la próxima consulta para que converse conmigo y yo le voy a explicar de que si es que ella le quiere a su nieto, de que sí está bien que le dé su golosina una vez a la semana, sin problema, pero no todos los días. Hay que racionarlo, ¿no? Exacto. Como en todo. Es lo que decíamos, ¿no? Si es que quizá desde niños, desde adolescentes, nos enseñaran a comer de manera adecuada, no sería el problema tan grande cuando somos adultos. Ya no sería tan difícil. Yo entiendo que generalmente me dicen, no, es que mi niño cuando era chiquito comía verduras y todo súper bien, pero llegó a la adolescencia y ya no quiere nada. Bueno, hay etapas. Pero luego les pregunto a los papás, a ver, ¿usted come ensaladas o usted le prepara ensaladas a su hijo? No. Entonces, ¿cómo quiere que su hijo coma verduras? Entonces, sí, o sea, el enseñarles buenos hábitos, pues sería desde niños, desde los 6 meses que se inicia la alimentación complementaria y nos quitaríamos ese peso durante ya la etapa del adolescente o el adulto. Ahora, con respecto al uso de fármacos en la etapa pediátrica en los niños para la reducción de peso. No tenemos tantas opciones como en los adultos, pero afortunadamente, porque en realidad es una fortuna, existen ya varias opciones. De los primeros medicamentos que se pueden ocupar es a partir de los 8 años de edad. Antes de eso, la verdad, no está recomendado porque no se han hecho estudios. No sabemos si es que los efectos adversos que va a provocar el medicamento puedan ser mayores que los beneficios. Pero desde los 8 años ya hay algunos medicamentos que se pueden ocupar. Ya en los adolescentes, a partir de los 12, 14 años, la gran mayoría de medicamentos de adulto se puede ocupar en los niños, en los adolescentes. Incluso estos medicamentos que están muy de moda, que son inyectables, ¿no? Costosos, pero muy efectivos. Entonces, sí existen medicamentos y en muchos casos, tal y como explica el doctor, los hábitos saludables a veces no son suficientes. Y hay que hacer uso de los medicamentos, que los papás no lo vean como algo malo, porque el medicamento le está ayudando a su hijo a sanar una enfermedad. El objetivo es que quizá en algún momento, ojalá lo más rápido posible, deje el medicamento. ¿Pero de qué va a depender esto? De que se acople lo más pronto posible a un hábito saludable de vida en alimentación, sueño, actividad física, que es lo que siempre hablamos. Y para complementar un poquito lo que dice la doctora, ¿no?
y lo bonito de la endocrinología pediátrica es que los niños reaccionan tan bien a los cambios positivos en el estilo de vida que con cambios muy sutiles como dejar de darle una golosina todos los días y pasar a hacer que sea un solo día en la semana, el niño pues se regula rapidísimo. No lleva tanto tiempo. Y algo bueno es que una meta en nosotros, en los endocrinólogos pediatras, no es que bajen de peso, sino que se quede en ese peso y siga creciendo. Exactamente. Entonces sí tiene es la ventana un poco de más crecer, fácil. ¿no? Exacto. Entonces, si se mantiene con peso y crece, pues ya estamos poniéndole o normalizando su desarrollo. Interesante, ¿no? Sí. Y hoy hay otra cosa, Pablo, con respecto a esto es, me gusta mucho que tú dices, oye, de vez en cuando uno puede tener su desliz alimentario y ese tipo de cosas, porque a veces cuando uno escucha, está en conferencias o uno mismo le está hablando al paciente, uno parecería que yo le termino a veces diciendo al paciente, oiga, verá, no es que usted va a vivir en una burbuja, ni nosotros los médicos que estamos manejando enfermedades crónicas es que yo nunca como nada malo ni nada, no, o sea, hay que comprender que uno tiene que hacer esto para ser feliz también, no puede estar viviendo todo el tiempo en frustración, pero si nunca fuimos educados de cómo nos alimentamos y todo, va a generar un problema, ¿no es cierto? Y con lo que Rodrigo nos decía, mira, cuando nosotros manejamos enfermedades crónicas, en este caso la obesidad, ¿no? Uno tiene que plantear objetivos. Y muchas veces vemos, por ejemplo, en la diabetes, vea, doctor, mi glucosa está súper bien, mi glucosilada, que es de azúcar de los 3 meses, está perfecta, pero está con el colesterol alto, presión alta, está con sobrepeso, su diabetes no está bien controlada. Claro. Entonces, si hoy tengo, y por utilizar el índice de masa corporal, Pablo, un paciente con índice de masa corporal 40, 42, o sea, hablamos de una obesidad de grado 3, y como tú nos has comentado, ¿no? Con cambios positivos en el estilo de vida, muy probablemente no voy a cumplir sus objetivos. ¿Cuáles son las potenciales ya intervenciones y sin estigmatizar a la medicación, ¿no? ¿Cómo hicieras la intervención en este paciente? Ok, lo primero y lo más importante va a ser saber cuáles son todo el daño que ha hecho la obesidad en el cuerpo, ¿no? O sea, va a haber de verdad pacientes que tengan su exceso de grasa corporal y por ahí haya quizás una prediabetes, ¿no? O sea, va a ser distinto ese paciente al paciente que venga ya con la sangre espesa, la poliglobulia, hipertensión arterial, problemas renales. La intervención o la intervención que nosotros hagamos tiene que ir con base en eso, ¿no? Tenemos que ser mucho más intensos en nuestra intervención si es que hay muchos más órganos dañados y pues podemos darnos un tiempito en los pacientes en los que podamos ir cambiando las cosas y que no tengan mucho compromiso orgánico. Sin duda, la parte de los cambios positivos en el estilo de vida y los fármacos, ahí sí tiene que ver mucho el paciente, ¿no? O sea, se tiene que individualizar mucho. Porque la línea entre que el paciente deposite toda su fe en el medicamento, que es algo que estamos viendo mucho con estos nuevos medicamentos inyectados, la gente dice, bueno, yo deposito toda mi fe en el medicamento y pues dejo de lado las otras cosas, no hago ejercicio, me cuido más o menos en la alimentación. Entonces, hay que saber muy bien el momento en el que se indica el medicamento, qué tipo de medicamento se utiliza y cuáles son las metas que queremos avanzar. El punto en el que estamos hoy en el desarrollo de los tratamientos para obesidad ya no es solamente el perder peso. La situación ahora es mucho más compleja que eso. La situación es cuánta grasa pierdo, cuánto músculo no pierdo y qué beneficios adicionales potenciales tengo con los medicamentos. Habrá medicamentos que nos ayuden más cuando tengo apnea del sueño, medicamentos que me ayuden más cuando tengo diabetes, medicamentos más que me ayuden más cuando tengo hígado graso y ese es el futuro que se vislumbra en el tratamiento de la obesidad, ¿no? Entonces, la intervención no es una receta, así como acá el doctor Mendoza pues no da la misma receta para todos los pacientes que tienen hipertensión, no se da la misma receta para los pacientes que tienen hipotiroidismo, no puede ser de esa forma porque tiene que ajustarse a los problemas y a las necesidades del paciente, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Y dentro, creo que de las intervenciones que tenemos para el manejo de la obesidad, sin duda alguna la cirugía viene siendo un pilar fundamental que ha cogido
un auge en los últimos años, hay muchísimos años, y si me equivoco me corriges, Agustín, pero en los últimos 10, 15 años probablemente ha sido algo que ha cogido mucho más fuerza, no solamente por un tema estético, ¿no? Porque muchos años atrás la obesidad fue orientada hacia un tema estético y no de control de salud, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que tiene la cirugía en control de esta enfermedad que nos ha quedado clarísima que abarca más de 200 enfermedades a su alrededor? Sí, Pablo, bueno, Pablo y Daniela han sido muy explícitos en decir todo lo que abarca esta enfermedad crónica, degenerativa, ¿no? Ya en los episodios anteriores también pudimos conversar un poco, ¿no? Y como tal, ¿no? Estamos hablando que al hablar que es multifactorial, ¿no? Los tratamientos también van a ser múltiples, ¿no? Yo he hablado con Pablo en versiones anteriores, ¿no? Y yo creo que obviamente quien tiene que liderar esto justamente es un médico especialista en las enfermedades metabólicas, como es un endocrinólogo, y más aún si tiene esa subespecialidad como obesidad. Pero obviamente, como él ya lo ha indicado, pues hay varios especialistas que también van ahondando a ayudar al tratamiento de esta enfermedad tan compleja, ¿no? Como la parte psicológica, nutricional, etcétera, etcétera, ¿no? Y es por eso que también la cirugía cumple un tratamiento importante, y lo que acaba de decir justamente Pablo es correcto, ¿no? Hay que saber individualizar, no es esa famosa receta de cocina, como dice, ¿no? Como tal cual como ocurre en los medicamentos. De igual manera, primero habrá que ver quiénes son candidatos a cirugía, que son un número, yo diría, no reducido, pero la minoría. La gran mayoría, obviamente con estos cambios de todos estos ámbitos que habíamos dicho, van a llegar a su normalidad. Más aún ahora con el advenimiento de estos nuevos fármacos, dejando la cirugía, como habíamos dicho en episodios anteriores, como un último límite por ahí, ¿no? Teniendo en cuenta que es un procedimiento invasivo. Como tú dices, ha habido un auge en los últimos años, eso ya lleva un montón de décadas, es reconocido como un tratamiento formal, seguro, efectivo, pero obviamente en cierto número de pacientes, siempre y cuando se hayan intervenido previamente el resto de hábitos, ¿no? Como dice Pablo, no, si el paciente va a depositar el 100% de la fe, digamos así, en un fármaco, o en este caso en una cirugía, probablemente estamos condenados a un fracaso, ¿no? Lo que normalmente se le vende a la cirugía como el santo grial, ¿no? Si me opero y yo sigo haciendo, pues obviamente sigo comiendo normal, dejo de hacer ejercicio, tal como Pablo lo había expuesto. De igual manera, pues obviamente la cirugía es un tratamiento indicado en ciertos pacientes, con ciertos criterios, basados un poquito en el índice de masa corporal que ya habíamos dicho, que no es perfecto. Podemos ver incluso cada vez índices de masa corporal un poco más abajo, pero por ejemplo, pacientes que tengan un índice, no sé, se me ocurre de 32, que tradicionalmente no necesitaban cirugía, pero pues obviamente que metabólicamente están completamente descompensados, con un índice de masa corporal todavía en ese rango, pero con muchos perímetros de circunferencia amplio, mucho impacto de la obesidad en obviamente. Entonces, tal vez en ellos, cuando se hayan gastado los otros recursos, la cirugía sea la indicada. Hay esto de la manga y del bypass, son algunos tipos de cirugía, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre que se escoja la una a la otra, o realmente es gusto del paciente? Buena pregunta, justamente, y nuevamente tomando la palabra de Pablo, ¿no? Al igual, ¿no? Va a depender qué órganos están afectados, cuál es la complejidad, el grado y la gravedad de la obesidad, las metas, etcétera, así como los fármacos, también la cirugía, ¿no? Hay un sinnúmero de cirugías. Tuvimos la oportunidad de acudir hace un poco al Congreso de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Metabólica y Bariátrica. Hay un sinnúmero durante la historia de la cirugía metabólica, pero básicamente hay las dos cirugías que más se realizan, las más estudiadas, que es la famosa manga gástrica y el bypass, y obviamente también hay antes de eso, obviamente lo que son las terapias endoscópicas, como son el balón. Ahora está en auge también un poco la manga gástrica endoscópica, ¿no? Que está ganando su terreno con ciertas indicaciones en ciertos pacientes. Pero hay un sinnúmero de cirugías un poco más complejas, las famosas cirugías ileales, mal absortivas, de mucha complejidad, para esas obesidades extremas, súper obesas,
pero básicamente lo que se hace a nivel mundial y el 80-90% de los pacientes que necesitan cirugía es básicamente esta manga gástrica y el bypass gástrico, que mucha gente cree que es lo mismo, ¿no? Ya en el video anterior también habíamos hablado algo. Antes se le hablaba de las famosas cirugías restrictivas, es decir, que reducían el tamaño, y las malabsortivas, es decir, que nos saltábamos unos cuantos metros de intestino para que no absorban. Ya cambió un poquito el concepto ese, más que la restricción ahorita tiene que ver un poquito sobre cuándo la llegada del estómago, perdón, del alimento llega más rápido, sobre todo a la parte final del intestino. Por eso salieron este término de las famosas cirugías ileales, ¿no? Entonces más va por ahí, y por eso se está cambiando hoy por hoy el término de bariátrica, que más tiene que ver con peso, y cada vez va migrando más al término metabólico, que es como lo que debería ser, ¿sí? La manga gástrica es simplemente cortar el estómago, extraer, hacer una gastrectomía, es decir, sacar el 80%, el 70 al 80% del estómago, quedando el estómago como su nombre lo dice, una manga, ¿no? Un tubo, ¿sí? Que permite obviamente un mayor vaciamiento, una plenitud mayor, y de esa manera, junto con las otras terapias conductuales, nutricionales, farmacológicas, etcétera, etcétera, mejorarán el peso, ¿sí? Y el otro es el bypass gástrico, que igual se hace el estómago bastante pequeño, no se extrae una parte del estómago, queda ahí excluido, es decir, queda una parte que no llega al estómago. Como un bolsillito, ¿no? Como un bolsillito pequeño, y lo que se hace, como su nombre lo dice, bypass, o en el inglés se hace un puenteo, ¿no? Alrededor de 1,5 metros, dependiendo, 2 metros, se sube el intestino para que simplemente pase directamente el alimento hacia la parte casi terminal del intestino, y de esa manera no se absorba. Va un poquito más allá, no es tan fácil, ¿ah? Pero para que entienda el público. Se escucha, es muy sencillo. Para que escucha sencillo, y no es mucho por ahí, más bien tiene un efecto, ya digo, sobre ciertas hormonas, Así es. ya no sé, como incretinas, que va más por ahí, incluso en el mundo de la cirugía bariátrica ya se le está entendiendo cada vez más. Parece que la gran mayoría de cirugías que trabajan en el estómago 100% tienen su efectividad, pero más el problema está en el hilo terminal. Es que ahí está la respuesta, y es donde también los fármacos están actuando, ¿no? A la larga. Entonces, básicamente esas son las dos cirugías que más se hacen, y obviamente el balón gástrico que se hace por manera endoscópica. Agustín, excelente. Puntualizando, entendemos de que cada paciente quiere individualizarlo, esa es una de las conclusiones, tanto para terapia farmacológica como para llegar a una cirugía, que hay un grupo de pacientes muy selectos que llegan a ella, y que ustedes a su vez también identifican cuál es la mejor terapia quirúrgica para ellos. Te pregunto, porque también es un tema bastante frecuente en nuestra consulta, es cuando le hablamos a nuestros pacientes que ya un experto, como el doctor le ha dicho, tiene que ir a una cirugía bariátrica, podemos usar este tema. ¿Cuáles son las tasas de complicación? Porque en la población se estima que es muy alta. O tienen esa percepción inmediata, ¿no? Claro que Doctor, sí. ¿qué me va a pasar? Claro. ¿Es seguro? Claro que sí, claro. Sí, hay un gran temor que yo creo que es natural, ¿no? El someterse a una cirugía de cualquier tipo, y esto ya hemos hablado en episodios anteriores, causa cierta ansiedad al paciente, ¿no? Si uno cuando va al odontólogo a que le hagan una profilaxis que se llama, ya va con cierta ansiedad. Saber que me van a invadir y todo lo que les he hablado, obviamente causa ansiedad. Y obvio, como todo procedimiento, tiene sus eventos, digamos así, más que complicaciones inherentes al procedimiento. Pero yo siempre digo a los pacientes en todas las cirugías, en esa ecuación o en esa balanza de riesgos-beneficios, tenemos que ver justamente eso. ¿Qué es lo que le está generando, tal cual como la toma de decisiones para un fármaco, ¿no? Y lo que hacemos, ¿no? Si mi tratamiento es más agresivo que la enfermedad, es obvio que no le voy a ofrecer ningún tipo de tratamiento, ni farmacológico, peor aún quirúrgico. Obviamente, la obesidad tiene que tener cierto grado o ya gravedad que justifique una cirugía, ¿no? Y obviamente en esa ecuación, va el paciente, la misma enfermedad y el procedimiento. No es lo mismo, como habíamos dicho, pacientes un poco ya más añosos con órganos llana o blanco ya afectados, con una marcada diabetes de más de 10 años, con problemas ya probablemente cardiológicos o incluso coronarios,
¿no es cierto?, con superobesidad, problemas respiratorios, etcétera, que le tengo que someter a una cirugía un poco más compleja, que incluso mientras mayor es la obesidad, técnicamente también como cirujanos va a ser más complejo, ¿no? No es lo mismo que un paciente más joven, no sé, 20 años o adolescente, que se puede hacer todavía, cuando tal vez es la mejor ventana de la oportunidad a cierta edad, antes que esté en prediabetes o con simplemente la resistencia a la insulina. Entonces, obviamente esa balanza irá ahí. Hay momentos en los cuales nos ha tocado pacientes con obesidad extrema, diabetes completamente descompensadas, ya con fallas orgánicas, insuficiencia renal, donde obviamente, como dicen los Estados Unidos, no, too sick to treat, demasiado enfermos para someterse a un tratamiento. Somos los primeros en decir, no, le va a ser peor. Entonces, obviamente hay ciertas grado de morbilidad, es decir, se supone que siempre va a haber mayor riesgo de infección de heridas, sangrado, todo eso, pero se trata de minimizar con todas estas estrategias previamente. Por eso, ojo, no es que me voy a operar y ya perfecto, venga y le programo para el próximo miércoles. No, tiene que pasar, obviamente, primero por un estado en el cual se intenta bajar un cierto tiempo, se intenta regular. Muchas veces lo ideal es no llegar a la cirugía, que como indicó Pablo, a veces simplemente con las medidas se llega a un cierto número. Lo ideal es eso, ¿no? Y obviamente para minimizar justamente esos riesgos, ¿no? Entonces eso es muy importante también. Y obviamente la mortalidad, dependiendo de las grandes series, debe o tiene que ser menor al 1%, ¿sí? Es decir, de cada 100 pacientes tiene que haber alguna mortalidad inherente a la cirugía y a sus contornos, es decir, a la propia enfermedad, menores al 1%. Que esto está permitido, eso se le habla al paciente, se le expone, obviamente, y con esto finalizo, sopesando a la posibilidad de no operarse. Sabemos que la obesidad a largo o a mediano o a corto plazo, obviamente la mortalidad de un infarto, de una falla orgánica, va a ser grande. Qué interesante, ¿no? Y siempre poder escuchar a personas de tan alto nivel científico siempre es un gusto y el tiempo se nos pasa volando. Quiero simplemente terminar con dos preguntas que nos han llegado en este momento, igual Pablo, Agustín o Daniela. ¿Cuál es, y quiero empezar contigo, Agustín, me dicen, ¿cuál es la diferencia entre una cirugía metabólica y una cirugía estética, si finalmente ambos pierden grasa? Y de hecho ya hiciste esa pregunta antes y va perfecto. Infelizmente yo creo que lo que vende, y aquí sí me voy a inmolar ante mis colegas, lo que vende es eso, ¿no? Lo que vende es la parte estética, y nosotros sabemos que obviamente al bajar de peso, sobre todo en pacientes femeninos, jóvenes, ¿no? Trae como premio adicional, como un efecto, obviamente, la baja de peso, la mejor autoestima, el mejor, pero no es ese el objetivo, no es una cirugía estética, es una cirugía compleja, que tiene que ser realizado en centros especializados, con especialistas especializados. Como pueden ver, tiene sus ciertos efectos, que trata justamente una enfermedad de las que hemos hablado, y no voy a repetir, que tiene su complejidad. Entonces, obviamente la cirugía estética no lo es. Tiene unos efectos adecuados que, como digo, va a mejorar la imagen corporal de los pacientes, pero no tiene nada que ver con cirugía estética, ¿no? Cirugías estéticas las hay que no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces esa es la gran diferencia. Yo que siempre pienso que el público debe saber diferenciar. La cirugía bariátrica no es, y vale la pena que indicas porque me dicen eso muchos pacientes, doctor, pero yo quiero, o llegan pacientes con IMC, índice de masa corporal de 26, 27, sí, con sobrepeso, y que lo único que tienen pacientes jóvenes, mujeres o jóvenes que quieren hacerse eso y por su parte estética, pero no ven nada la parte metabólica en sí, ¿sí? Entonces eso es muy, muy importante. Desde el hecho, ¿no? O sea, la cirugía bariátrica o metabólica la hace el cirujano bariatra y la cirugía estética pues la hace el cirujano plástico, ¿no? Entonces desde ahí ya podemos saber que hay una diferencia. Sí, de acuerdo. Y con la última pregunta, voy a utilizar el término que llega en el mensaje, ¿no? Justamente todo esto creo que nos ha quedado claro la complejidad de lo que significa tanto diagnosticar, manejar un paciente con obesidad, cómo podemos evitar o disminuir este temido rebote
Sí, porque muchas veces, y es común, ¿no, Pablo? Vos debes verlo muy seguido. Hay pacientes que llegan frustrados, de verdad, han hecho muchos tipos de intervenciones, como tú dices, hasta cosas que pueden sonar risores. Había este tema de que se colocaba una malla en la lengua, ¿no? Para ya dejar de comer. O sea, son cosas que no solo van allá de la creencia, sino demuestran la desesperación de la persona por lograr eso. ¿Cómo podríamos evitar este tan temido rebote? Ok. Bueno, quienes me siguen en las redes sociales, pues bueno, saben que el término erróneo es rebote. Hasta el día de hoy, y yo que trato gente con obesidad, no he visto a alguien rebotar. Entonces, no existe eso. Las situaciones. El término correcto es la reganancia de peso. Y la reganancia de peso viene ligada a otra cosa en la que quiero ser muy enfático. Es una enfermedad crónica, y como enfermedad crónica no se cura. Primero. Acá Agustín pues me podrá dar la razón, la doctora también me podrá dar la razón, o sea, no se cura. Si alguien a usted que está en casa le prometió que le iba a curar con una ampolla, le prometió que le iba a curar con una pastilla, con un batido, con una cirugía, no vuelva. De verdad no se cura. Es una enfermedad que se puede controlar y uno puede vivir bien con esa enfermedad y puede pasar de todo, pero primero no se cura y allí viene el temido rebote o la reganancia de peso. Cuando la persona llega o cumple su meta parcial o totalmente, suelta todo. Entonces, el momento en el que una persona suelta todas sus estrategias, tanto no farmacológicas, es decir, cambios en el estilo de vida, ejercicio, como farmacológicas, pues lo lógico es que vamos a subir nuevamente de peso. Esto ya es una cuestión biológica. El cuerpo humano, todos nuestros cuerpos están hechos para guardar peso. Entonces, no se cura, nuestros cuerpos, están hechos para guardar peso y para tratar de volvernos a ese peso, al peso máximo en donde estuvimos, ¿no? Entonces, todas las intervenciones siempre tienen que ser integrales, es decir, en todas las raíces del problema, tienen que ser a largo plazo, es decir, por mucho tiempo, y no se pueden dejar de hacer. Quiero aprovechar también este espacio para quitar un poquito del mito de los medicamentos. No es que el paciente que usó medicamentos va a reganar peso. Es todo lo contrario. El medicamento va a ser un agregado o va a dar una potencia extra al tratamiento. Exactamente. Va a ser algo que potencie el tratamiento, que normalmente lo llegamos bien con plan de alimentación, con el ejercicio. El medicamento lo que viene es a ayudar. Tan fácil como bajé 5 kilos, 10 kilos con plan de alimentación adecuado, con ejercicio. Pero estoy usando un fármaco. El fármaco me hizo que baje no solo 10, que baje 17, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente me dice, yo volví a subir de peso. ¿Por qué? Porque suspendí el medicamento. Entonces, si suspendí el medicamento, quito esos 7 kilos que me ayudó el medicamento, pero también dejé de hacer las cosas que hacía. Entonces, me vuelvo para arriba. Entonces, no es hacer trampa, no es algo que no funcione y no es algo que se deba suspender. Tampoco es algo que deba dar una persona que no tiene una licencia o que esté facultado para dar este tipo de medicamentos, y que eso lamentablemente se está viendo mucho por profesional que no es sanitario, profesional no preparado. Inclusive, vemos muchos efectos malos de los medicamentos que lo que hacen para nosotros es ponernos una barrera para el tratamiento, ¿no? Claro. Entonces, Pablo, antes que nada, nuevamente agradecerte la invitación que nos aceptaste. Como te digo, amigo, igualmente tenerte en este punto para mí es un gusto. Quiero que terminemos nos digas en dónde te pueden encontrar, si tienes algún número de contacto. Además, obviamente, nosotros siempre estamos siguiendo en las redes sociales y veo que tienes un proyecto justamente con respecto al manejo de obesidad, así que si nos invitas a que te sigan y que sigan con eso, y sobre todo porque esto es multidisciplinario y veo que estás aplicando. Así es. De hecho, pues esa es la idea que trajimos de México, que es donde yo tuve mi formación. Tenemos una clínica de obesidad con personal que es capacitado, con personal de verdad capacitado,
Lamentablemente, ustedes me podrán dar la razón, tenemos hoy muchos entusiastas, como les llamo a entusiastas, todos son Nutribariatric, Astrobariatric y todos los Bariatric. A la gente busque bien sus profesionales, busque bien gente que les pueda asesorar en esto. La parte mía, pues tenemos ya una clínica de obesidad establecida. De hecho, pues Agustín es parte de nuestro staff y contamos con los profesionales necesarios. Yo me encuentro en el Hospital Santa Inés. Ahí me pueden encontrar en la torre número 3, en el segundo piso. Mi teléfono de contacto es el 098-765-3136. Y pues, si desean seguirnos en redes sociales, ahí ponemos siempre mucha información que tiene que ver con toda la cuestión del peso y endocrinología. En Instagram, en Facebook, nos pueden encontrar como @seoendoobesidad. Muchas gracias, Pablo. También el agradecimiento especial al Café de Florencia, Said, por la atención que siempre nos dan, una comida de calidad. No se olviden de suscribirse en nuestras redes sociales como Tu Salud en Casa Ecuador y síganos en el próximo programa. Buenas noches. Buenas noches.